Hola mi gente, ¿qué tal? Hoy quiero hablar de algo que he visto últimamente en las redes sociales. Comediantes, usualmente afroamericanos, se burlan de los dominicanos porque dicen que el dominicano dice, yo no soy negro, yo soy dominicano, dando a entender que el dominicano tiene vergüenza de tener tez morena, tez oscura. Y no es así de sencillo como blanco y negro, sí o no. La pregunta es el dominicano negro? Bueno, vamos a profundizar en el tema. Yo soy caribeño, hablo el español y hablo el inglés, entiendo bien ambas culturas, así que vamos a hablar sobre el tema. Creo que soy la persona indicada para tocar ese tema porque además de tener ascendencia africana, nací en el Caribe y también hablo tanto el inglés como el español. También he pasado tiempo en la República Dominicana y tengo amigos dominicanos. Y además bailo merengue. Cuando hablamos del tema del ser negro, en el contexto de las Américas, sobre todo Estados Unidos y el Caribe, hay que tomar algo en cuenta. Tanto Jamaica como la República Dominicana al principio eran colonias de España. Jamaica fue cedida a los ingleses en el año 1670 bajo el Tratado de Madrid. Entonces vemos una diferencia. Mientras en Jamaica se popularizaba el inglés como lengua oficial, en la República Dominicana se quedó el español como el idioma del pueblo. En Norteamérica la experiencia fue totalmente distinta. Así que dependiendo de la isla en el Caribe de donde uno proviene, la experiencia de uno ha sido distinta. Por ejemplo, aquí en Norteamérica trataban muy mal, claro, trataban mal a los esclavos en todas las islas, pero aquí en Estados Unidos fue peor todavía, inhumano. El trato a los esclavos fue horrible y además cuando abolieron la esclavitud aquí en Estados Unidos, los gobiernos estatales y también el gobierno federal promulgaron leyes para mantener a la gente de ascendencia africana en una situación muy desfavorable. Mientras que en el Caribe sucedió otra cosa. En el Caribe, el europeo blanco que llegaba de España, llegaba y como no era de la élite, era simplemente un blanco pero pobre, a veces hasta llegaban prisioneros para trabajar. ¿Dónde vivía? Vivía entre la gente de color, entonces se mezclaban, se casaban entre sí. Entonces para el europeo de la élite, un blanco pobre era lo mismo casi de un negro que de un negro libre, un negro que ya no estaba viviendo bajo esclavitud. Y en muchos casos sucedía lo mismo en países como Venezuela, en Brasil y otros países donde había una alta concentración de personas de ascendencia africana. Aunque para decir verdad, en esos países también hay grupos, hay comunidades de personas de un mismo color, pero también hay que reconocer que hay mucha mezcla en esos países. Entonces vemos claramente que el desarrollo de la vida, la persona de ascendencia africana, tanto en Estados Unidos como en el Caribe, tuvieron dos caminos distintos. O sea, ese desarrollo tuvo dos caminos distintos. En los Estados Unidos se promulgaron leyes a nivel estatal para mantener a los negros o los de ascendencia africana separados de los de ascendencia europea. Los blancos no se les permitían casar entre ambas razas, mientras en el Caribe no existía esa prohibición. Entonces había mucha mezcla. Yo soy el resultado de esa mezcla mediante mis abuelos y mis bisabuelos. Y muchos se pueden identificar con la situación mía. En la República Dominicana, por ejemplo, las muñecas, hay esas famosas muñecas que no tienen en su cara, en su rostro, no hay ojos, no hay pestañas, no hay cejas, no hay boca, no hay nariz. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana hay una amplia gama de color de piel, pero por la mezcla, las facciones faciales son tan variadas que si uno tratara de dibujar el típico dominicano, eso no existe, o la típica dominicana en esas muñecas, eso no existe,
porque hay una gran variedad. Entonces se limitan a simplemente hacer las muñecas con los distintos colores de piel sin ponerle rostro. Entonces ya estamos viendo el desarrollo del asunto, que la experiencia de la persona de ascendencia africana, tanto en Estados Unidos como en el Caribe, totalmente distinto el desarrollo. Entonces, en Estados Unidos había un racismo crudo, terrible, inhumano por muchos años, muchas décadas. Y en el Caribe, y sobre todo cuando los países empezaron a independizarse, mucha mezcla entre las distintas razas. El de ascendencia europea, la persona blanca, pobre, y el que era esclavo o descendiente de esclavo, pero de color negro, estaban en el mismo grupo social. En Cuba había mucho analfabetismo, había mucha gente que no sabía leer ni escribir, porque cuando abolieron la esclavitud, los españoles mandaron a mucha gente a Cuba para trabajar, pero no eran personas muy sofisticadas, muy preparadas. Eran personas comunes y corrientes que no sabían leer ni escribir, y al nacer en ese país nuevo, la gente se concentraba en trabajar en las fincas. Entonces ya estamos viendo el desarrollo del asunto. La diferencia es que en Cuba la mayor parte de la población es blanca, mientras que en la República Dominicana la mayor parte de la población era de tez morena o negra. Entonces vamos a profundizar en el tema, porque estamos hablando ahora de 4 países en el Caribe: República Dominicana, Cuba, Jamaica, y vamos a agregar Puerto Rico. ¿Por qué? Porque son 4 países donde hay una alta concentración de personas de la raza negra, personas de ascendencia africana. La diferencia es que en Cuba y en Puerto Rico, con el tiempo, los españoles mandaron a muchos ciudadanos españoles a Cuba y a Puerto Rico, porque a fin de cuentas, como abolieron la esclavitud, hacía falta gente para trabajar, a cortar caña, a trabajar en los cafetales. Entonces llegaba mucha gente, pero esa gente que llegaba no era la flor y nata de España, eran gente de condición humilde. Muchos ni sabían leer ni escribir, algunos hasta eran prisioneros. De hecho, en Cuba, por mucho tiempo había mucho analfabetismo. Así que después de la revolución, el gobierno hizo un gran esfuerzo para alfabetizar a muchas personas. Había gente mayor que no sabían leer ni escribir, porque antes el gobierno de Fulgencio Batista y los otros gobiernos no se preocupaban, no les importaba en educar a las personas en las cosas básicas, lenguaje, vocabulario, gramática, matemáticas. No, era ir a cortar caña y hacer otras cosas, obras manuales. En Jamaica la situación era distinta. Mientras en Cuba la mayoría de las personas eran blancas, en Jamaica la mayoría de las personas eran de ascendencia africana, de piel, de tez oscura, morena. En la República Dominicana, algo parecido. Entonces, ¿qué sucedió? En la República Dominicana, el presidente Rafael Leónides Trujillo dijo: vamos a blanquear esta vaina, vamos a traer gente de Europa. Así que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa quedó destrozada, Trujillo invitó a muchos europeos a llegar a la República Dominicana. Pero la gente que llegaba también era gente pobre. Y el pobre, blanco, europeo, terminó viviendo entre la gente pobre, que era principalmente la raza negra en la República Dominicana. ¿Pero qué sucedió? Empezaron a casarse entre sí. Entonces, en la República Dominicana, ¿qué es lo que vemos? Como había mencionado anteriormente, que en la República Dominicana la muñeca que no tiene fachada, que no tiene cara, que no tiene rostro, con tanta gente mezclándose, había una gran variedad o distintos tipos de color de piel, pero las facciones eran muy distintas. Entonces, cuando hablamos de raza, en realidad la raza en sí las distintas razas en sí no existen. Es una palabra que hemos inventado para describir las distintas fisionomías de las personas, pero en realidad hay una sola raza, la raza humana. Por eso un chino se puede casar con una peruana, y uno de Angola se puede casar con una de Portugal, y llegan a tener hijos. Pero a fin de cuentas son seres humanos y pueden tener 5 hijos, y los 5 hijos tienen un rostro distinto. ¿Por qué? Por la genética.
Entonces, eso es lo que estaba sucediendo en el Caribe, mientras aquí en Estados Unidos, los gobiernos en los distintos estados promulgaban leyes para que los blancos no se mezclaran con los negros. El racismo era cruel, horrible. Y en ese ambiente nacieron, crecieron y murieron generaciones de afroamericanos. Y esa ha sido la experiencia del afroamericano. Mientras en el Caribe nos estábamos mezclando con los indios taínos, con los chinos, con gente de otros países que emigraban al Caribe. Estamos desarrollando música como merengue, bachata, danzón, reggae, cha-cha-cha, la salsa que nació en Cuba. Artistas como Benny Moré, Celia Cruz, El Gran Combo, muchos artistas estaban exportando esa cultura alegre de los caribeños a distintas partes del mundo. Entonces la evolución de la persona de ascendencia africana en el Caribe ha sido muy distinta a la evolución del afroamericano en Estados Unidos. Además, en Estados Unidos, la prensa lamentablemente ha creado un estereotipo en cuanto al afroamericano. Tiende a asociar al afroamericano con la música rap, la música de los pandilleros, como si todos los negros americanos abrazaran esa forma de pensar o esa cultura, y no es así. Hay afroamericanos, personas muy preparadas, personas finas, astronautas, médicos, científicos, gente que toca en orquestas y así por el estilo. Pero lamentablemente, para mantener esa separación entre las dos razas, la blanca y la negra, la prensa y lamentablemente algunos políticos han creado esa división falsa. Y por las mismas leyes que han mantenido a los afroamericanos fuera de ciertas zonas, y la hostilidad y la violencia que han salido como resultado, la experiencia del afrodescendiente aquí en Estados Unidos ha sido muy distinta a la experiencia del afrodescendiente en el Caribe. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay gente que me ha dicho: tú hablas con un acento, hablas el inglés muy bien, pero hablas con un acento. Tú no eres afroamericano, ¿verdad? Tú eres de otro país, porque ellos reconocen la diferencia. Entonces, como ellos reconocen la diferencia, el trato ha sido distinto. El americano o el canadiense o el británico preparado, que tiene los recursos para viajar al Caribe, llega y recibe el cariño, ese calor, esa alegría que tenemos los caribeños. Han recibido eso en el Caribe, nos tratan bien y regresan acá a Estados Unidos o a Canadá o a Gran Bretaña con un concepto muy distinto al anglosajón o a la persona blanca pobre, con poca educación, que no ha tenido esa experiencia. Entonces, cuando el dominicano dice: no soy negro, soy dominicano. O cuando el puertorriqueño, el cubano, el jamaiquino dice: no soy negro, soy puertorriqueño o cubano, jamaiquino, no está negando su sangre africana, no está negando el color de su piel, su cultura o su ascendencia. Al decir no soy negro, lo que está diciendo es: mi experiencia no es la experiencia del afroamericano. He visto lo que ha sucedido con el afroamericano, siento su dolor, le tengo empatía, pero mi experiencia ha sido distinta y no quiero que me trate como afroamericano, no quiero que me vea de la misma manera, porque mi experiencia cultural es distinta. Y no estamos diciendo que el afroamericano sea menos que nosotros. Esa no es la idea. Más bien queremos marcar la diferencia, porque lamentablemente la prensa acá ha asociado la cultura afroamericana con la música rap y la música de los pandilleros y cosas negativas. Y hasta en algunas películas y algunos programas de televisión, el papel que desempeña la persona de color de ascendencia africana ha sido un papel negativo. Y algunas personas siguen con esa mentalidad de que lo que es negro es malo, y eso da mucha tristeza. Así que cuando un caribeño dice no soy negro, soy dominicano, soy cubano, lo que quiere decir es: mi experiencia cultural, mi experiencia en la vida no ha sido la misma experiencia que los afroamericanos. Soy caribeño, vengo de una cultura alegre, de buena música, de una convivencia muy distinta a lo que se ha vivido aquí en Estados Unidos. Esa es la diferencia.
Ha sido un placer para mí narrar este video y hablar acerca de mi cultura y mis raíces. Aquí en pantalla va a ver algunos de los libros que he escrito que tiene mucha información sobre ese tema de las razas y la cultura caribeña y esa fusión de las distintas culturas. Por favor, tenga la bondad de visitar mi página en Amazon y puede comprar cualquiera de mis libros aquí, también en mi canal de YouTube. Tengo algunas historias cortas narradas por un servidor. Puede escuchar y después de escuchar, por favor, deje su comentario abajo, ¿ok? Gracias.